La viscosidad de un líquido es una medida de la resistencia del líquido a fluir. Entonces, ustedes ya están acostumbrados a un líquido con alta velocidad, viscosidad, no va a fluir rápidamente. Entonces, la miel. La viscosidad aumenta conforme aumentan las fuerzas de las fuerzas intermoleculares. Deme un momento, ese portón está comportándose muy mal. Entonces, eso es lógico porque si imaginamos un líquido fluyendo, las partículas tienen que moverse para que el líquido fluye. Ay, ay, ay. Entonces, cuando hay más fuerzas intermoleculares o que son más fuertes, cada partícula está pegado fuertemente o más fuertemente a cada vecino, entonces hay más resistencia a fluir. También la viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura. Entonces, cuando hay más temperatura, hay más energía cinética. Energía cinética es movimiento. Entonces, a alta temperatura, hay más energía para que las partículas puedan superar las fuerzas intermoleculares, al menos parcialmente, para que el líquido fluya. Aquí tenemos algunas estructuras y podemos notar que el glicerol tiene muy alta viscosidad. Mercurio es 1000 veces menor que el glicerol, pero es mayor que agua, que es mayor que etanol. Notamos que tetracloruro de carbono es menor, benceno menor, acetona aún menor y éter dietílico es el mínimo de esa lista. Entonces, si sacamos algunos ejemplos, el glicerol tiene la estructura de C. Otra vez. Peor. H2. C. Con H. Aquí. Ese es el glicerol. Entonces, ¿por qué tiene tan alta viscosidad? Kimberly, ¿cuál es su fuerza intermolecular más fuerte? Ya le digo, profe. Son fuerzas de Van der Waals. Ok, casi las fuerzas de Van der Waals incluye dispersión y dipolo-dipolo. Todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión. Entonces sí, ese tiene dispersión. Dado que dispersión aumenta conforme aumenta la masa molar, el glicerol tiene una masa molar relativamente alta. Entonces sí, tiene fuerzas de dispersión. Dígame, ¿el glicerol es polar o no polar? Polar. Muy bien. Es polar porque el enlace OH y el enlace CO, ambos tienen un dipolo de enlace y esos dipolos no se cancelan. Entonces es polar. Y también el glicerol puede ser algo muy especial porque tiene el H enlazado al oxígeno y cada oxígeno también tiene pares de electrones no enlazados. Entonces, ¿qué puede ser?
dipolo, dipolo. Ah, ya tenemos este porque es polar. Puede formar puentes. Puentes de hidrógeno, no. Muy bien, puentes de hidrógeno. ¿Ok? Y puede formar muchos puentes de hidrógeno. Cada oxígeno tiene un hidrógeno para donar al puente de hidrógeno. Cada oxígeno también tiene dos pares de electrones que puede recibir un hidrógeno para formar el puente. Entonces, el glicerol está formando un montón de puentes de hidrógeno. Entonces, esa es la fuerza más fuerte que tiene y la razón que su viscosidad es tan alta. Mercurio, podemos imaginar, este está formando enlaces metálicos. Es muy raro que esos enlaces metálicos son tan débiles en el caso de mercurio, pero relativa a muchas otras fuerzas intermoleculares son relativamente fuertes. El agua también puede formar puentes de hidrógeno, también es polar. También es polar y también puede formar fuerzas de dispersión. ¿Ok? Profe, entonces entre mayor viscosidad, más lento va a fluir. Correcto. Uh-huh. El etanol, también igual que el agua, puede formar esos puentes de hidrógeno, polaridad, dispersión. Puede formar, pero el etanol forma menos puentes de hidrógeno que el agua. Es menos polar que el agua. Entonces, su viscosidad disminuye. Tetracloruro de carbono, este es no polar. Pero dado que su masa molar es muy grande, sus fuerzas de dispersión son más fuertes que en otros compuestos. Entonces, conforme aumenta la viscosidad, aumenta las fuerzas intermoleculares. Hay varios cambios de fase. Entonces, un sólido puede convertirse en un líquido. Ese se llama fusión. Cuando el líquido se convierte en un sólido, ese se llama congelación. El líquido a gas es vaporización. Gas a líquido es condensación. Probablemente ustedes están familiarizados con esos vocabularios, pero lo que puede ser nuevo para ustedes es convertir un sólido directamente a un gas. Este se llama sublimación. Y convertir el gas directamente al sólido se llama deposición. ¿Okay? Entonces deben saber este vocabulario. Lo que podemos notar aquí, en el eje Y tenemos la energía del sistema. Entonces cada sustancia va a tener una energía o frecuentemente utilizamos entalpía de fusión. Es este. Este es el cambio de entalpía de fusión. Y si hacemos la suma
de cambio de entalpía de fusión con el cambio de entalpía de vaporización, este nos da el cambio de entalpía de sublimación. ¿Okay? También podemos notar que el cambio de entalpía de fusión es igual al opuesto del cambio de entalpía de congelación. ¿Okay? Entonces, misma magnitud, signo opuesto. ¿Okay? Vamos a notar que en el gráfico, cuando vamos hacia arriba, este es un proceso endotérmico. Entonces, el sistema absorbe energía, típicamente en la forma de calor. Y en este gráfico, cuando vamos hacia abajo, este corresponde a un proceso exotérmico y el sistema libera energía, típicamente en la forma de calor. ¿Okay? Tal vez hay otra observación que ustedes pueden hacer entre el magnitud de delta H de fusión y delta H de vaporización. ¿Son iguales? No, el de vaporización necesita más energía. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando pasamos de un sólido a un líquido, hay que superar las fuerzas intermoleculares solo parcialmente. ¿Okay? Pero cuando convertimos un líquido a un gas, hay que superar todas las fuerzas intermoleculares completamente. Entonces necesitamos más energía para pasar el líquido al gas. El cambio de entalpía de vaporización es mayor que el cambio de entalpía de fusión. Continuamos. Aquí tenemos una curva de calentamiento para un mol de agua. Tenemos en el eje Y la temperatura en Celsius y tenemos en el eje X el calor añadido. Este tiene cada división es de 8 kilojoules. Algunas observaciones que tal vez ustedes pueden notar.
Profe, perdón, pero es que no entendí muy bien la parte del eje X, de que dice calor añadido. ¿Podría explicarlo un poco? Vamos a utilizar el mechero Bunsen o su Ok, cocina o algo así para calentar la muestra de agua. Ok, perfecto, ya. Ujú. Tal vez ustedes han notado esas regiones aquí, que es plana, horizontal. Esos son los cambios de estado. Ah, muy bien. Entonces, notamos que la temperatura es constante durante un cambio de estado. Y eso es porque el calor añadido va para romper fuerzas intermoleculares en vez de aumentar la temperatura. Muy bien. Entonces aquí tenemos una representación gráfica con que podemos explicar por qué el arrocero no va a quemar el arroz. Mientras el arroz está cocinando en agua hirviendo, la temperatura mantiene constante a 100 grados Celsius. Cuando todo el agua está absorbido por el arroz o vaporizado, la temperatura empieza a subir. Entonces, cuando el termómetro en la olla de arrocera mide una temperatura de 102 o 105, no sé cuál es el margen que le da, va a apagar la máquina para que no se queme el arroz. Otra observación. A ver si alguien lo tiene. Mira qué ancho que tenemos aquí, relativa a esa parte que es muy estrecho. Eso era por las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Entonces, el ancho de la parte horizontal corresponde a el cambio de entalpía de fusión y el cambio de entalpía de vaporización. Okay. Entonces aquí podemos ver que el cambio de entalpía de fusión es aproximadamente un poco menos de 8 kilojoules entre mol, pero el cambio de entalpía de vaporización es como 8, 16, 24, 32, 40 tal vez, aproximadamente 40 kilojoules entre mol. Okay. Voy a poner D de delta porque no tengo el símbolo en el teclado. Entonces, delta H de fusión es aproximadamente igual a 8 kilojoules entre mol. Y delta H de vaporización es aproximadamente igual a 40 kilojoules entre mol. Okay, entonces podemos sacar información de este gráfico. Algo más que puede ser interesante. Las flechitas que están en azul es mientras que la sustancia está en un solo estado, cuando no ha hecho ningún cambio aún. Correcto. Entonces, las partes en azul
Aquí tenemos la muestra, un mol de hielo. Sigue siendo hielo, pero su temperatura está aumentando. Aquí, en la parte roja, tenemos una mezcla de hielo y agua porque el hielo está derritiéndose. Después, todo el hielo se ha convertido en agua líquida. Entonces, tenemos aquí agua, solo agua, y la temperatura está aumentando hasta que llega al punto de ebullición, perdón. Entonces, aquí el agua empieza a convertirse en un vapor. Entonces, tenemos una mezcla de los dos hasta que llegamos a la muestra completamente vaporizado. Y aquí tenemos solo vapor y su temperatura puede aumentar. En esas partes azules, no, quiero azul. Este tiene cierta pendiente, ¿verdad? Si miramos la pendiente, de sección CD, digamos. Ok, pendiente es cambio de Y sobre cambio de X. Entonces, este es cambio de temperatura sobre cambio de calor. Para calor, perdón, vamos a utilizar Q. ¿Ok? Entonces, este indica cuántos grados Celsius se sube por cierta cantidad de calor agregado. ¿Ok? Entonces, a ver si lo puedo escribir. Este es aproximadamente, ok, hemos subido aproximadamente, ese es 25, aproximadamente 50 Celsius. Después de agregar aproximadamente 4 kilojoules. A veces es aproximadamente. Okay. Profe, ahí se puede sacar que el punto de ebullición es 100 y Así, ajá, el punto de absolutamente. fusión es... Entonces aquí hemos identificado el punto de ebullición. Voy a poner punto de ebullición, así, abreviado. Y aquí podemos poner, ese es el punto de fusión. La cantidad, el cambio de temperatura por cada kilojoule de calor agregado, ese será importante en el estudio de calorimetría. Y no tenemos actualmente. No, perdón. A ver. No, yo pienso que lo vamos a ver este capítulo un poco. Profe, una consulta, entonces eso lo entendemos como que aumentan 50 por cada 4 kilojoules de calor agregado. Aproximadamente. Ah, ok, es.
Ok. Entonces ahora vamos a hacer esta práctica. Tenemos este gráfico que tiene una serie que corresponde de 100 gramos de benceno y el otro corresponde a 100 gramos de agua. Ustedes tienen que identificar la serie de agua y determinar el punto de fusión y el punto de ebullición de benceno con 2 cifras significativas. ¿Dónde está el punto de Sí, saber cuál básicamente, de las rayitas es? ajá, si el agua es el no. azul o el rojo. Ok, voy a escribirlo entonces. Ah, excelente. Sí, no, ese es excelente, excelente. Entonces, tiene identificado la serie que corresponde a agua correctamente, porque podemos ver que tiene la sección plana que corresponde a punto de ebullición a 100 y punto de fusión a 0. Muy bien. Entonces, si el azul es benceno, punto de fusión es mayor que 0, 8 está bien. Es muy bruto la aproximación. Y para ebullición, sí, 80 está bien. En este ejemplo, vamos a calcular la cantidad de energía en kilojoules que se necesita para calentar 346 gramos de agua líquida desde 0 Celsius a 182 Celsius. Vamos a asumir que el calor específico de agua es de 4,184 joules entre gramos Celsius en todo el intervalo líquido y que el calor específico del vapor es de 1,99 joules entre gramos grados Celsius en todo el rango del vapor. También tenemos el cambio de entropía de vapor, es 40,79 kilojoules entre mol. Entonces, primero, vamos a recordar qué está sucediendo durante esa transformación. Tenemos nuestro gráfico con temperatura en el eje Y y calor es Q en el eje X. Y la curva del agua es algo así. Sube, no, quiero un azul. Sube, entonces empezamos con hielo, se derrite, el agua caliente, se evapora y el vapor se calienta otra vez. ¿Okay? Entonces, esta región horizontal, diagonal, la pendiente es el calor específico. Okay. Bueno, el calor específico del líquido. Y la pendiente arriba, este es el calor específico del vapor. Okay. Y recordamos que el ancho de esta parte corresponde a delta H de vaporización. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar en el líquido a 0 Celsius, calentarlo hasta su punto de ebullición. Entonces, ese es paso 1. Después, hay que convertir el líquido a un gas. Ese es paso 2. Y al final, hay que calentar el gas
a 182 Celsius. Paso 3. Ok. Vamos a hacerlo. Paso 1. Hay que calentar el líquido de 0 a 100 grados Celsius. Okay. Entonces, yo estoy en la parte donde la pendiente es el calor específico del líquido. Entonces, yo necesito utilizar este valor. Okay. Yo tengo 346 gramos. Si se multiplique por 4,184 joules entre grados Celsius, podemos ver que gramos y gramos se cancelan. Y después voy a multiplicarlo por delta T, que en este caso es 100 grados Celsius. Entonces, mis unidades de gramos y gramos se cancelan. De Celsius y Celsius se cancela. Estoy calculando el calor necesario en joules. Okay. Entonces, Q1, y voy a pasar después joules a kilojoules, porque será más conveniente al final. Entonces, Q1 es igual, todo en la calculadora, $144,77 kilojoules, o con la cantidad de cifras significativas correcta, 145 kilojoules. ¿Ok? Esa es la primera parte. ¿Ok? Para la segunda parte, necesitamos evaporar 346 gramos de agua. ¿Ok? Y está utilizando el delta H de vapor. Ese es kilojoules entre mol. Entonces, cuando yo empiezo a calcular segundo Q, calor, yo empiezo con 346 gramos. Lo que necesito hacer es pasar gramos a mol. Mi sustancia es agua y la masa molar de agua ustedes pueden calcular. La verdad es que se utiliza con frecuentemente, que es probable que algunos van a memorizarlo. Es 18,02 gramos entre mol. Okay. Entonces, voy a poner aquí el 18,02 gramos por cada un mol.
Ahora voy a multiplicar por 40,79 kilojoules entre mol. Y este me da un valor de Q2 igual a 783 kilojoules. ¿Cómo estamos en este momento? Bien, profe. ¿Ok? Para cada uno de esos, ustedes pueden memorizar o escribir fórmulas. En mi opinión, es más fácil poner atención a las unidades y hacer el análisis dimensional. Pero por casualidad, si alguien quiere, la fórmula que habíamos utilizado aquí es Q igual a masa por calor específico por delta T. Si usted se siente más cómodo tener una ecuación, una fórmula, puede utilizarlo. Personalmente, yo pienso que es más fácil poner atención a las unidades. Y en este otro tenemos Q es igual a moles por delta H de vaporización. Okay. Entonces, para parte 3, estamos en un pendiente positivo otra vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es calentar el gas de 100 a 182 Celsius. Okay. Entonces, Q3 es igual a la masa, 346 gramos del gas. Vamos a utilizar el calor específico para el vapor. Entonces tenemos 1,99 joules entre grados Celsius. Delta T es 82 grados Celsius. Y vamos a pasar joules a kilojoules. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da 56,5 kilojoules. Entonces, al final, la cantidad de calor total es igual a Q1 más Q2 más Q3.
Y cuando hacemos todo nos da el total, ups, negro, es igual a 145 más 783 más 56,5. Es 98, no, 984 kilojoules. Y esa es la respuesta final. Preguntas aquí. Profe, Ujú. ¿de dónde salió ese 82? ¿No debería ser 182? En el Bueno, es el cambio de temperatura. Entonces, ¿cuántos grados vamos a cambiar? Ese será el... voy a ver. Entonces, este número viene de T2 menos T1. Entonces, 182 menos 100 es 82. ¿Ok? Profe, se podría hacer como un proceso al revés, digamos, que se empiece teniendo vapor. Absolutamente. Entonces, si hacemos todo al revés, vamos a realizar procesos exotérmicos. En procesos exotérmicos, cada calor, cada Q es negativo, pero la fórmula utilizada o el proceso para calcular el calor es igual. Otras preguntas. De mi parte, no. Ok. Profe, ¿no puede poner la fórmula también que se utilizó en la parte verde para calcular Q3? Así, en la parte verde estamos en una región parecida a la parte rosada, entonces es la misma fórmula. Es el de Q igual a la masa por el calor específico por delta T. Gracias. Con gusto. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de la presión de vapor. Hemos dicho que a la temperatura ambiental, el agua es un líquido. Pero la realidad es que el líquido tiene cierta presión de vapor, es decir, que cierta cantidad de líquido se pasa al estado gaseoso aunque estamos por debajo del punto de fusión. Ustedes han visto en su vida diaria, porque si ustedes tienen tal vez un vaso de agua que se dejó, tal vez en el baño o algo así, y si ustedes salgan
a vacaciones, a visitar a los abuelos o no sé qué, con tiempo, van a notar que el nivel de agua en el vaso ha disminuido. Entonces, este indica que cierta cantidad de un líquido pasa al vapor, aunque la temperatura es menor que el punto de ebullición. Profe, ¿qué pasa si el lugar es muy húmedo? Ah, muy bien. Este va a suceder. Podemos poner atención a los detalles, me gusta. Este va a suceder si la humedad es menor que la presión de vapor del líquido. Aquí en Costa Rica, tal vez ustedes han tenido como la sensación de que es tan húmeda que la superficie se pone un poco mojado. Y eso es porque el vapor en el aire empieza de condensar sobre cualquier superficie. Entonces, en esta situación, su vaso no va a vaciarse. Pero si el cuarto no es tan húmeda, el agua se evapora lentamente. En el desierto seco, donde la humedad es muy baja, esta evaporación es más rápido. Ok. Entonces, vamos a hacer un experimento en el laboratorio. Vamos a tener nuestro líquido congelado, entonces un sólido, y vamos a vaciar el espacio encima. Entonces, tenemos el vacío aquí. Por un tubo, vamos a tener este forma U y está cerrado aquí y vamos a poner mercurio en el tubo. Entonces tenemos un vacío aquí y tenemos un vacío allá y el líquido congelado. En este experimento, hacemos la aproximación de que la presión del vapor es aproximadamente igual a 0. La realidad es que no es, pero lo vamos a ignorar en este contexto. ¿Okay? Con el tiempo, vamos a dejar que el sólido se derrite a un líquido. El líquido tiene una presión de vapor. Si el recipiente está cerrado, sellado, este va a formar un equilibrio dinámico entre el líquido y el gas. Entonces, en vez en cuando una partícula de líquido se convierte en un gas, pero a la misma vez una partícula de gas se convierte en el líquido. Entonces, este resulta en un equilibrio dinámico y este solo puede suceder si el recipiente está sellado. Okay. Olvidé dónde está ubicado todas mis notas. Okay.
Entonces aquí tenemos, si tenemos el vaso abierto, el nivel de agua del vaso va a disminuir. Y este hecho de que el agua y cualquier líquido tiene una presión de vapor es fundamental para el tiempo, porque el agua del mar y también de los ríos y los lagos, pero principalmente del mar, se evapora para formar nubes y las nubes pueden resultar en la lluvia. Entonces tenemos el ciclo de agua por la tierra. ¿Ok? Hay una temperatura crítica y esa es la temperatura más elevada a que un líquido puede existir. Entonces imaginamos el líquido muy frío tiene presión de vapor muy baja. Aumentamos la temperatura, la presión de vapor aumenta y aumenta y aumenta hasta que eventualmente llegamos al punto de ebullición y todo el líquido empieza a convertirse en un gas. Entonces aquí, en este diagrama, pienso que es mejor si yo borro todo este. Este muestra la distribución de energía cinética para partículas de un líquido. Tenemos primero el líquido a baja temperatura y después el líquido a alta temperatura. ¿Okay? En el eje Y tenemos número de moléculas, en el eje X tenemos la energía cinética. Entonces, en este gráfico, se muestra que a baja temperatura, muchas moléculas tienen baja energía cinética, pero todavía hay algunas moléculas que tienen muy alta energía cinética. A temperatura más alta, T2, tenemos menos moléculas con baja energía cinética y tenemos más moléculas con alta energía cinética. Okay. Energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad cuadrada y este corresponde a movimiento. Okay. Entonces, básicamente, más energía cinética, más movimiento, y con más movimiento pueden superar las fuerzas intermoleculares de atracción para pasar a la fase de vapor. Cada líquido tiene este valor de energía cinética mínima para pasarse al vapor. ¿Okay? Todas las moléculas a la izquierda no pueden superar las fuerzas intermoleculares porque no tienen la energía cinética suficiente. Pero moléculas a la derecha de esta línea, esos tienen alta energía cinética y es suficiente para superar las fuerzas intermoleculares de atracción para pasar a la fase de vapor. ¿Ok? Y lo que podemos notar es que la temperatura más alta tiene más moléculas de gas al lado derecha, entonces su presión de vapor es mayor. ¿Ok? Entonces, la presión de vapor depende de la sustancia y de la temperatura. No depende si tenemos una mezcla de sustancias. ¿Ok? Profe, un ejemplo de presión de vapor, bueno, como de un experimento, es cuando uno pone una botella de agua en el congelador y como que la botella se estripa toda y ya después cuando uno la saca y la pone como al sol, la botella ya después las abolladuras se quitan y se expande. Excelente, súper bien. Entonces, en su experimento empezamos con el líquido y por la presión de vapor hay gas en la botella. Si es una botella de agua, casi vacía, este cambio de volumen es más llamativa. Cuando congelamos la botella, este vapor se condensa al líquido y el líquido se congela al sólido. Entonces tenemos, casi un vacío y la botella colapsa. Y usted tiene toda la razón. Si ponemos la botella en el sol, se calienta, vamos a tener el regreso del líquido y el vapor. Entonces, expansión de la botella. Y si aumentamos la temperatura, por aumentar la temperatura, vamos a aumentar la cantidad de moléculas de gas. Entonces, la botella puede como
empezar de estirarse para tratar de acomodar más volumen de gas. Y cuando se quita la tapa, se va a ver que hubo una presión dentro. Entonces hace el tss cuando se quita. Excelente observación. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos una práctica de presión de vapor. Cada sustancia empieza en este sistema cuando es el líquido congelado, vacío, mercurio y el vacío. Sustancia A, cuando se derrite, tenemos esta situación. Sustancia B, cuando se derrite, tenemos esta situación. Queremos saber cuál sustancia tiene la presión de vapor mayor. Ups, perdón. Bueno, sería la B, por la Ujú. cantidad de altura que tiene. Significa que hay más presión que le está haciendo para que el líquido en forma de U avance hacia arriba. Excelente. Entonces, B, obviamente, ha empujado el mercurio más hacia arriba. Entonces, su presión de vapor podemos medir literalmente por esta distancia aquí, porque una de las unidades de presión es milímetros de mercurio. Entonces, este aquí se mide en milímetros de mercurio. Y es una unidad de presión. Okay. Por casualidad, ¿qué será más lógico? ¿Que la sustancia B tiene más o menos fuerzas intermoleculares? La A. Ujú. Entonces, sí. ¿Por qué? Usted tiene toda la razón. Porque, digamos, en la B hay más presión de vapor, o sea, hay más partículas en estado gaseoso. En cambio, en la A hay menos partículas en estado gaseoso, por lo tanto, como cuesta más pasar al estado gaseoso es Ujú. porque las fuerzas intermoleculares son mayores. Muy bien. Porque es más difícil separar partículas del líquido. Y pasarlos al gas. Muy bien. Súper. Ok, ahora vamos a hablar del cambio de entalpía de vapor, la presión de vapor y el punto de ebullición. Entonces, tenemos este diagrama. Y aquí tenemos la presión de vapor en unidades de torr, que también está conocido como milímetros de mercurio. Y aquí tenemos la temperatura. Y esta curva, entonces, representa la presión de vapor de cada sustancia. Este es el éter etílico, etanol, agua y etilenglicol. Etilenglicol. ¿Y qué pasa? Podemos notar que a cierta temperatura el etilenglicol tiene muy baja presión de vapor, el agua es mayor, el alcohol es aún mayor y el éter dietílico es altísimo. ¿Por qué? Porque cada sustancia tiene una presión vapor distinta a la misma temperatura. Puede que sea por las fuerzas intermoleculares. Uh-huh.
Entonces, aquí cuando hay más fuerzas, este corresponde a menor presión de vapor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, etilenglicol tiene 2 grupos hidroxilos, entonces puede formar un montón de puentes hidrógeno. Agua también puede formar puentes hidrógeno, pero no tantos. Y el etanol también puede formar puentes hidrógeno, pero aún menos que el agua o el etilenglicol. Aquí tenemos la presión de vapor, aumenta, aumenta, aumenta. Y cuando es igual a la presión atmosférica, este es cuando tenemos el punto de ebullición. ¿Okay? Bueno, tengo animaciones, voy a utilizarlos. Ok, el calor molar de vaporización o el cambio de entalpía de vaporización es la energía, típicamente en kilojoules, necesaria para evaporar un mol de un líquido. Este está determinado por la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Más fuerzas intermoleculares, más alta calor de vaporización. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Entonces, este aquí se nota, típicamente la presión externa, por ejemplo, hoy probablemente es unos 760 milímetros de mercurio. Entonces, podemos identificar el punto de fusión, punto de ebullición para el éter dietílico, para el etanol, para el agua. Y bueno, aún no podemos ver el etilenglicol porque está fuera de la escala. ¿Okay? Entonces, este aquí ocurre en esta parte. Okay. Lo que tiene que suceder para tener ebullición es que el líquido tiene que formar burbujas y solo puede ser cuando la presión de vapor formado dentro del líquido es igual a la presión externa más la presión hidrostática por el líquido encima de la burbuja. Sabemos que las burbujas en la olla de agua forman al fondo de la olla, entonces tenemos la presión atmosférica y también la presión por el agua encima de la burbuja. En general, la presión por el agua encima de la burbuja lo podemos ignorar porque generalmente es muy baja. Si estamos realizando un experimento al fondo del mar, no lo podemos ignorar. Pero si estamos realizando un experimento con 100 mililitros de agua en un beaker, lo podemos ignorar. Entonces, ¿qué consecuencia podemos ver? Dado que el punto de ebullición es cuando la presión de vapor es igual a la presión externa. ¿Qué va a variar para una persona viviendo en la playa y una persona viviendo en Poás, en la montaña? La presión atmosférica. Sí, la presión atmosférica es diferente. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde la presión atmosférica es menor, ¿qué sucede al punto de ebullición? Es menor.
No sé si ustedes han seguido recetas para queques y cosas así. Para algunas recetas muy precisas, ellos le dan tiempo para cocinar la sustancia normal y cuánto tiempo adicional debe hacerlo si está viviendo a una altura muy alta. Es porque a baja presión exterior, el agua se ebulle no a 100 Celsius, sino a, vamos a ver, tal vez estamos a 95 Celsius. Y si la temperatura del agua hirviendo es menor, la comida cocina más lentamente. Oh, Dígame. Como una sorpresa. Ah, O tal vez mejor apagar el ¿por qué? micrófono. ¿Dónde está mamá? Yo lo voy a apagar. A las 3. Hoy no. Ah, a las 3:30 tengo que hacer un proyecto para... Ah, mejor. Ok. Entonces, Profe, es por eso las constantes químicas y físicas para laboratorio, digamos, las fichas de seguridad dicen Ajá. tal sustancia líquida a tal presión. eso es. Es porque el punto de ebullición va a variar. Es diferente, depende de la presión. También depende de la concentración de un soluto, pero vamos a estudiar este después con propiedades coligativas. Ok, y si estamos en una olla de presión, si la presión dentro de la olla es mayor, el punto de ebullición es mayor. Entonces, la comida cocinando en la olla de presión se encuentra no a 100 Celsius, sino a 120. Entonces, se cocina más rápidamente. Ok. Profe, yo tengo una consulta solo como para ver si me quedó claro lo de la presión de vapor, es decir, el alcohol se evapora más rápido que el agua en temperatura ambiente porque tiene mayor presión de vapor y menos fuerzas intermoleculares, ¿es así? Eso es completamente correcto. Ujú. Ok, gracias. Para sus compañeros, si estamos a la temperatura ambiental, digamos que es un día un poco caliente. Aquí estamos. El etanol tiene mayor presión de vapor que el agua. Entonces, si tenemos dos vasos, uno con etanol y uno con agua, y están abiertos, y el área superficial de cada líquido es igual, el etanol va a evaporar más rápidamente que el agua. Ujú. Y eso es porque el etanol, aunque puede formar puentes de hidrógeno, y aunque es un poco polar, y aunque tiene fuerzas de dispersión, cada uno de esos no es tan fuerte en comparación con el agua. Entonces, su presión de vapor es mayor, perdón. Su presión de vapor es mayor y su punto de ebullición es menor. Y es por esa razón que Cacique y otros fabricantes de licores pueden hacer la destilación para purificar el etanol. Ok, esa es una práctica. Número 1, basado en el gráfico, ¿cuál es el punto de ebullición de cada sustancia a la presión atmosférica? Digamos que es aproximadamente de 760 o 50 milímetros de mercurio. ¿Y cuál sustancia tiene una presión de vapor mayor a 20 Celsius?
Entonces, muy bien. Primero, para número 1, identifica la presión externa y dónde se llega la intersección con la curva de la presión de vapor. Ese es el punto de ebullición de cada sustancia. Entonces, sí, 38 más o menos, 50 más o menos está bien, 78 y 100. Entonces, es una aproximación muy bruta. Y para saber cuál sustancia tiene la mayor presión de vapor a 20, vamos arriba. Y sí, se encuentra el éter etílico, tiene mayor presión de vapor. Por lo tanto, otras preguntas que se puede poner en el examen. Basado en este gráfico, ¿cuál sustancia tiene menos fuerzas intermoleculares o fuerzas intermoleculares más débiles? Cosas así. Tenemos algo que se llama un diagrama de fase para visualizar cambios físicos de la sustancia y cuál es el efecto de presión y cuál es el efecto de temperatura. Entonces, esta curva aquí que muestra la curva de presión de vapor, mira que es presión de vapor versus temperatura. Aquí lo que tenemos es esta curva aquí. Entonces ahora para el diagrama de fase vamos a ampliar el eje X y el eje Y para ver más el comportamiento adicional de cada sustancia. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces aquí notamos para el agua tenemos la fase sólido, líquido y vapor. Hay una intersección entre el sólido y el vapor. Este corresponde a sublimación. Entonces, cuando algo cruce así, es de sublimación. Cuando se cruce en la dirección opuesta, es de deposición. Okay. En esta línea aquí, Profe. Profe. sí, dígame. ¿Cuál sería un ejemplo de deposición? Deposición. Muy pocos ejemplos en Costa Rica. ¿Ustedes han ido a uno de esos supermercados que tiene el congelador que puede entrar, caminar entre el congelador? Ya no. O simplemente en un congelador, a veces van a haber cristales de hielo en las superficies de las sustancias. Este es por la deposición de vapor en el aire. Se deposita directamente como un sólido en la puerta del congelador o en la bolsa de vainicas en el congelador. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Al menos no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés, se llama frost. Frost, esos son cristales muy chiquitas de hielo
que forman en superficies cuando la temperatura disminuye rápidamente. Entonces, por ejemplo, se abre el congelador, aire exterior, aire de la casa entra al congelador, se cierra el congelador, entonces este aire va a disminuir su temperatura muy rápidamente y el vapor en el aire se deposita directamente en las superficies del congelador. Pero no puede ocurrir como en el aire, digamos, tiene que ser directamente sobre alguna superficie. Sí, en el caso del congelador, ese solo va a suceder sobre una superficie. En el caso del mundo, otra vez en Costa Rica no, pero en otros países más lejos de la región tropical, cuando en la atmósfera tenemos nubes y la temperatura disminuye rápidamente y hay partículas pequeñas de pólvora o hollín y otras sustancias muy pequeñas, el hielo va a depositar sobre la pólvora y este forma un núcleo de hielo y este resulta en nieve. Ok, ok. Es como, eso sería como se forma la lluvia ácida, más o menos, algo así, profe. Dígame otra vez, no escuché bien. Que luego de eso es como que se forma la lluvia ácida. Ajá, bueno, la lluvia ácida es porque principalmente hay compuestos con azufre, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre en la atmósfera y esos se disuelven en las gotitas de agua formando el ácido sulfúrico. Ok, profe, gracias, ya me queda claro. Bueno, el dióxido de azufre forma el ácido sulfuroso y el trióxido de azufre forma el ácido sulfúrico directamente en las gotas de lluvia. Profe, ¿no es como parecido al granizo? Nada que ver. No sé, no reconozco esa palabra. Alguien en el chat dice que tal vez frost es escarcha. Puede ser, no estoy segura. Escarcha, ¿qué es? Le hacía arroz en el Titanic. No estoy segura, porque no estoy segura qué es escarcha. Granizo es hail. Ajá. Granizo es cuando hay bolas grandes de hielo cayendo. Entonces ese es granizo. No sé si es escarcha, no sé si es frost. ¿No? Sí, profe, yo creo que es escarcha y bueno, aquí en Costa Rica por lo menos yo sí lo he podido ver en el volcán Irazú. Sí, allá a elevaciones bastante altas es posible tener escarcha tal vez. Y tal vez ese es frost, yo pienso. Ajá. Ok, entiendo entonces. Ajá. Súper. A mí me queda la duda, que en la atmósfera, entonces cuando se forma ese granizo que yo le dije, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué cambio de fase es? ¿Cuál es la circunstancia que resulta en granizo? ¿Así? Ay, no estoy segura, pero bueno, sabemos del punto de vista de química que el vapor de agua tiene que congelarse directamente como un sólido. Entonces, este puede suceder, es muy fría allá arriba y tal vez hay un cambio brusco en la presión también. Entonces, puede ser un cambio brusco de temperatura para producir el sólido o puede ser un cambio brusco de presión que produce el sólido. Y sospecho que hay que tener el aire bastante húmedo para que las bolas de granizo aumenten más. No sé. Me gustaría aprender más de eso. Sí, yo creo que aquí en el Valle Central pasa mucho porque se une el aire caliente de los dos océanos y
temperatura por la elevación. Entonces, creo que esos son como los factores. Sí, sí, sin duda necesitamos bastante vapor en el aire. Entonces, sí, si viene aire caliente del mar lleno de humedad y se entra en contacto con un aire frío, ese tal vez puede producir granizo. Especialmente porque típicamente el aire caliente tiene menor presión, el aire frío tiene menos presión, entonces va a cambiar la temperatura y la presión a la misma vez. Y ese tal vez puede funcionar como, puede formar el granizo. Se congela directamente el agua. Es por razones, bueno, ok, un cristal tiene una estructura muy definida. Entonces, cada átomo o cada molécula en un cristal tiene una posición y una orientación precisa, exacta. Para formar un cristal necesitamos cientos o miles de átomos o moléculas. Entonces, estadísticamente, la probabilidad de tener 1000 moléculas de agua chocar en el mismo lugar con la posición correcta y la orientación correcta para formar un cristal de hielo es improbable. Entonces, típicamente el hielo va a formar alrededor algo que se llama una semilla, como una semilla de cristal. Es una pequeña pieza de cristal que ya existe o algo o una superficie rugosa como la superficie de pólvora en el aire. Yo pienso que es posible formar un cristal de hielo desde la nada, pero es improbable. Entonces, si ustedes estudian nieve bajo un microscopio, casi siempre va a haber en el centro de nieve un puntito negro. Y esa era la semilla de hollín o la semilla de pólvora que alrededor de que formó el cristal de nieve. Y son lindísimos. Ok. Vamos a ver. Okay, tenemos un poco de tiempo más. Ok, regresando a este diagrama. Tenemos... Profe, en WhatsApp una compañera pasó como una imagen de la escarcha para que usted pueda verlo. Ah, muy bien. Sí, eso es exactamente. Escarcha es frost. Entonces, gracias por compartirlo. Y la escarcha tiene un papel muy interesante en el ciclo de vida de muchas plantas. Algunas plantas que existen más hacia el norte o más hacia el sur que no pueden reproducirse si no experiencian una temporada de baja temperatura, como mínimo una escarcha y en otros casos como una congelación completo. Y obviamente hay muchas plantas que no pueden sufrir la escarcha, se va a morir por la escarcha y esas son las plantas tropicales y semitropicales. Ok. Sí, básicamente, si no reciben nada más de este curso, espero que tienen más como ánima sobre el mundo natural. Bueno, y el mundo industrial también. Y en la otra parte, si pasamos de líquido a, bueno, vapor a líquido o líquido a vapor, tenemos, ¿qué tenemos aquí? Líquido a vapor es evaporación. Y vapor a líquido
es no. Precipitación. No. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Precipitación. Okay. Y tenemos también transiciones entre el sólido y el líquido. Entonces, fusión y congelación. Ok. Entonces, cuando encontramos un sistema con la presión y atmósfera para que llegue a una de esas líneas, estamos en el punto de fusión o el punto de ebullición. Okay. Y hay un área aquí muy interesante que se ve ahí. Este es el punto triple. Y este es una temperatura y presión específica en que los tres estados de materia, estados físicos, existen en equilibrio dinámico. Okay. Ahora vamos a notar algo interesante, una diferencia entre el diagrama de fase de agua y el diagrama de fase de dióxido de carbono. Que ambos tienen sólido, líquido, vapor, sólido, líquido, vapor. Tenemos este aumenta, este curva para sublimación aumenta, para evaporación aumenta, pero mira, esta curva que corresponde al punto de fusión. En el agua tiene la pendiente negativa. En el dióxido de carbono, el pendiente es positivo. Entonces, para el dióxido de carbono, si empezamos a cierto punto, aquí, vamos de A a B. Entonces, de A a B, ese es por disminuir la presión a temperatura constante. Okay. No, de verdad, voy a cambiar este al revés. Vamos de B a A. Entonces, es aumentar la presión a temperatura constante. ¿Qué va a suceder? Tenemos el vapor haga una compresión, se convierte en el líquido y el líquido aumentamos y aumentamos y aumentamos más la presión y pasamos a ser un sólido. Y eso es lógico, porque la densidad del vapor, del gas,
es menor que la densidad del líquido, que es menor que la densidad del sólido. Entonces, cuando aumentamos y aumentamos y aumentamos la presión, el dióxido de carbono se convierte en estados físicos más y más densos. ¿Ok? Entonces, a más presión, la sustancia convierte a un estado más denso. Pero ¿qué sucede con el agua? Recordamos que el agua es una excepción importante. Para el agua, la densidad del gas, claro que sí, es menos que la densidad del líquido y sólido, pero aquí el sólido es menos denso que el líquido. Entonces, cuando aumentamos y aumentamos y aumentamos la presión, vamos de vapor a sólido y después a líquido. ¿Ok? Última cosa. ¿Ustedes saben cómo funcionan las máquinas muy grandes para carvar y mover sustancias, objetos enormes? Que tienen unos pistones. ¿Ustedes saben qué utilizan? Presión. ¿Presión con qué? ¿Cuál es la Hidráulica. sustancia dentro de cada pistón? ¿Mm? No es un aceite, profe. Es agua. Es agua. Bueno, tal vez hay variaciones, pero típicamente utilizan el agua, o al menos originalmente. Es porque para mover, una montaña, porque están carvando, toneladas de tierra y roca. Entonces, esos pistones tienen que poner mucha presión contra el líquido y este líquido debe continuar a fluir. Si ellos utilizan un líquido como dióxido de carbono, cuando aumentan la presión, mucho, el líquido se congela y este va a romper la máquina no va a funcionar. Pero con el agua, dado que el líquido es más denso que el sólido, podemos poner cualquier cantidad de presión sobre el agua y nunca se va a convertirse en el hielo. Entonces, esas máquinas hidráulicas utilizan el agua porque tiene este pendiente negativa y hay pocas sustancias que tienen este pendiente negativa. Ok, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Yo disfruté bastante la clase. Espero que ustedes también. Me avisa por cualquier cosa. Tuve varias horas de consulta ayer. Mira, más que todo ayer. Los he publicado en el aula virtual. Va a haber, repaso de estructuras de Lewis, enlaces sigma pi, polaridad, cosas así. Estequiometría. Entonces puede revisar esos repasos. Si quiere. Profe, tenía una consulta. Lo de la fórmula, o bueno, la ecuación de Heisenberg, ¿eso nos va a entrar al examen? Es que, digamos, yo ahí vi un video, pero no sé si nos va a entrar como calcular eso. Hay como máximo una pregunta que tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y yo pienso que es más teórico que práctico. Yo pienso que es algo de teoría, no es de cálculo. No quiero decirle la cosa incorrecta porque es un banco de preguntas,
Estoy tratando de recordar exactamente qué hay en el banco con las preguntas de química cuántica, pero yo pienso que ustedes de verdad no tienen que hacer el cálculo. Entonces no se preocupe demasiado. Y profe, bueno, no sé si usted al final sí subió, pero es que, digamos, de la presentación pasada solo hay como 2 partes y hace falta como una, pero no sé si ya la subió. Es que cuando me fijé me salía como que se había borrado. Ah, de verdad. Ah, tal Sí. vez hice algo mal en el canal. Yo pienso que he subido todas las presentaciones, pero no sé, tal vez yo borré uno por error, no sé. Voy a ver. Gracias por avisarme. Es una pregunta. ¿Usted ya revisó los exámenes o todavía no ha terminado? Casi todos, casi todos. Entonces Lo siento, todavía no está. yo sé que es muy tarde ya, lo siento, lamento mucho. Está bien, era para saber. Ujú. Al menos las preguntas que he Una revisado. pregunta, hoy que a mí me tocaba participar, ¿tengo que enviarles? No, porque tuvimos tiempo a realizar todas las prácticas. Usted no tiene que enviarme nada. Ya lo tengo notado que lo hizo todo muy bien. Ok, gracias. Ujú. Sí, bueno, al menos de las preguntas que he revisado, casi todos salen con una nota muy buena. Entonces, lo siento mucho por no tenerlo listo ya.